Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy les vengo a compartir un libro que me he comprado en la pasada Feria Internacional del Libro que ofrece la la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. Este es Triunfo del Tiempo de Pascal Quignard, de la editorial Cantamares. Este es un libro que recoge una serie de cuentos y una novela. Es sumamente interesante, particularmente porque los cuentos no se nos presentan de la manera ortodoxa o a la que estamos acostumbrados a leer cuentos, sino que se nos exponen y desarrollan a la manera de un, ¿cómo podríamos decir?, devenir. Los cuentos no están separados, sino que están entremezclados y suceden a un mismo tiempo en la narración. Pasamos de un cuento a otro y luego de pronto podemos volver a uno. Sin embargo, van sucediéndose como episodios, como situaciones que van en orden y desarrollando el hilo del relato. Eso es sobre los cuentos que llevan por título Triunfo del Tiempo, y es el título que lleva el libro. El conjunto se llama Triunfo del Tiempo, y dentro de este libro está Triunfo del Tiempo, que son los cuentos que os menciono, y está Pequeño Cupido, que es la novela, separados por esta hoja negra. Y a propósito de Pequeño Cupido, en la contraportada, Armando González Torres nos escribe y dice: un admirador visita a una violonchelista octogenaria para celebrar su cumpleaños. Ella, abandonando el protocolo, narra con poética crudeza un encuentro sexual que tuvo a sus 19 años. Pequeño Cupido nos narra un abuso y la obsesión que entonces despierta esto, las pasiones, los sentimientos, la carne, el fuego, el ardor, la premura, en fin. Es efectivamente un hombre maduro, un señor ya entrado en años, que le entra la urgencia, le entra el deseo, le entra una bestialidad, una animalidad que lo conduce a mantener relaciones con esta mujer que entonces era joven y trabajaba en la casa en que esto acontece, y sucede, ¿no? De pronto da la impresión, o podría dar la primera impresión, de que estuvo consensuado. Sin embargo, hay ahí un tema con las situaciones de poder, de dominio, que nos dejan a la interpretación de que aquello fue un abuso. Es una manera más del abuso, no un abuso violento, no un abuso que sí parte de una bestialidad, de una animalidad, pero que su desarrollo es distinto. Ya tenían ustedes que leerlo. Se ordena, es algo calmado. Ella lo desviste y luego él lo desviste a ella, y después sucede el rechazo. Ella quisiera un segundo encuentro con este hombre y él la rechaza, completamente arrepentido. Sin embargo, ella lo sigue buscando y esto la afecta emocionalmente y, ¿cómo se dice?, en su autoestima, en la percepción de sí misma, y va degenerándose entonces todo el resto de la narración. Después, y entrando a lo que son los cuentos, continuando con lo que nos comunica Armando González Torres en la contraportada, dice: un hombre maduro seduce a la hija de su mejor amigo, huye con ella, la abandona sin motivo y 3 décadas después se vuelve a enamorar y permanecen juntos hasta el fin de sus días. Una mujer da posada a un mendigo que dice venir del reino de la muerte y conocer a su madre recién fallecida. Ella le regala un
caballo, víveres y cobijas para que le lleve a su madre. El marido, celoso, la golpea brutalmente y a los pocos días el caballo regresa cargado de riquezas mientras la mujer muere de la golpiza. Esas son algunas de las historias que se nos presenta en el libro, tanto en Pequeño Cupido como en Triunfo del Tiempo. Aquí nos dice: las historias que desfilan en este breve mosaico narrativo en el que se alternan recursos como la penetración psicológica, el acucioso realismo y la fantasía, todos los ambiguos resortes del deseo, el amor y el desamor, la nostalgia y la creación que tanto ha explorado Pascal Quignard en su escritura, se despliegan sutil y a ratos cruelmente en estas minúsculas obras maestras. Y efectivamente, la brevedad será un rasgo en las narraciones que aquí se nos presentan. Una escritura como de cuchillo, quirúrgica, que de pronto a mí me recordaría la de Annie Ernaux, pero llevada hacia otros lugares con otras intenciones, en que hay incluso atmósferas completamente oníricas. Estamos en situaciones reales, sin embargo, la narración, los personajes, su naturaleza, el cómo se expresan, nos llevan a instancias oníricas, como de ensueño, como de irrealidad. Dice: a partir de la inspiración y la revelación del mito antiguo, Quignard revisa los mitos modernos y opone sus mitos personales llenos de intensidad y verosimilitud. Los personajes, las historias, los relatos no pierden verosimilitud. Y continuó: este contraste filosófico y estético obliga al lector a asomarse con una nueva y perturbadora luz a su propia interioridad y emociones. Y efectivamente, hay un aspecto en el lenguaje que es estético, un lenguaje pensado, un lenguaje que está construido con propósito de que sume a las ficciones, a la filosofía detrás de las ficciones. Y aquí en el cinto del libro no dice exactamente de quién son las palabras, pero yo creo que son del mismo Pascal Quignard. Y en ese caso cito: me conquistó ese deseo de morir tan ilimitado, tan irresistible, que se aloja en el centro del cráneo de cada uno de nosotros. Acepté por completo que yo era algo apenas digno de asco. Nosotros, como humanos, personas, somos algo apenas digno de asco. Y ahí, en esa línea, van a escribirse los personajes. Entre otra de las historias que se nos presentan en Triunfo del Tiempo, en esta serie de cuentos que se suceden unos a otros, como en un devenir de ficciones entrelazadas, hay uno sumamente interesante que es un diálogo que mantiene y entabla Virgilio. No, perdóname. ¿Quién es este? Virgilio, sí, efectivamente, me confundí. En fin, hay un diálogo que se entabla entre un niño y el poeta Virgilio. Y en un momento se dice, Virgilio al niño le dice: usted que es un niño, usted que es huérfano, usted que es más triste y seguirá más triste que los otros niños, usted que está más cerca de Dios, más cerca del corazón de Dios, usted que es como los gorriones del cielo que menciona el Nuevo Testamento, usted no necesita decir mentiras. Y más adelante dice Virgilio: hijo mío, no vaya usted a decir que la morada de los muertos está, por así decirlo, vacía. Ya que me lo pide, no lo diré, respondió Racine temblando. Somos tan pocos muertos, continuó Virgilio, no sería bueno que ese secreto sea revelado. Creo que oscurecería los días de mucha gente que lo rodea. No revelaré su secreto, dijo el niño. De todos modos, si lo hiciera, dudo que me creyeran. Y un poquito más abajo, y para finalizar: ¿y los vivos son todavía tan raros en la tierra? No sabría decir si viven. Duermen en las orillas de las mesas, susurró Jean Racine.
Esto solo como una muestra de la prosa, de la escritura, un poco del lenguaje y la estética en las obras de Triunfo del Tiempo, que es semejante a las de Pequeño Cupido. Este es un librito sumamente interesante y hermoso. Es mi primera incursión a Pascal Quignard, que es un autor francés no tan conocido, pero que es, digamos, creo que de nicho, culto. Sin embargo, en cierto gremio, en ciertos círculos, es un autor que es sumamente reconocido, respetado, querido, estudiado, que no es cualquier gente. Sigue con vida, sigue escribiendo, hay más obra suya y en general creo que es un autor interesante a leer, pero que no recomiendo a cualquier persona, ¿no? Espero les haya gustado, les haya interesado, les haya resultado interesante la recomendación. Díganme ustedes si han leído a Pascal Quignard. Esta fue mi primera incursión en él. Yo creo que seguiré leyéndolo porque me ha interesado. Me ha gustado sobre todo la sensación de leerlo. Entonces voy a continuar y a ver con qué me encuentro de más de él. Suscríbanse, dejen su like, comenten y nos estaremos viendo en una siguiente ocasión con un nuevo video, otro autor y otro tema muy distinto a este quizá, o el mismo de pronto. Pero bueno, ya eso se verá después. Chao, chao.